A las 2:30 hora local en el Mar Caribe, dos F-16 Fighting Falcon venezolanos rugían bajo, cruzando el cielo a solo unos cientos de pies sobre las olas. Su objetivo no era un barco de contrabandistas ni un campo de entrenamiento. Era el USS Jason Danem, un destructor early burqués de la Marina de Estados Unidos. Repleto de sensores y misiles. En el radar, los puntos aparecían rápidos, acortando la distancia. El puente del buque de guerra estadounidense sabía exactamente lo que estaba ocurriendo. No era un paso inocente. Fue una provocación deliberada, un juego de gallina. Excepto que esta involucraba jets supersónicos y hardware de $1.000 millones. Posteriormente, el Pentágono calificó la medida de temeraria. CBS News lo describió como la segunda vez en solo 2 días que aviones venezolanos realizaban la misma acrobacia. Pero para los marineros que vigilaban el destructor, las etiquetas no importaban. Todo lo que sabían era que los 2 cazas de la era de la Guerra Fría cargaban hacia ellos, sus postcombustores brillando como antorchas en el cielo caribeño. El presidente venezolano Nicolás Maduro quiso mostrar fuerza para recordar a Washington que Caracas no podía dejarse intimidar después de que un ataque estadounidense hundiera una lancha rápida sospechosa de cartel Run apenas unos días antes. Pero al elegir esta jugada, sus pilotos estaban a punto de aprender por las malas. La intimidación va en ambos sentidos. Porque aunque pensaban que estaban enviando un mensaje, no tenían ni idea de que estaban entregando a la Marina de Estados Unidos un regalo invaluable. Los F-16 llegaron con fuerza, girando lo suficiente como para que sus ondas de choque se propagaran por el agua. En el puente del Jason Danem, todos los marineros conocían el procedimiento. Procedimiento estándar. Mantén la calma. Mantén el rumbo y deja que las defensas en capas de la nave hablen por sí mismas. La primera advertencia llegó por radio. Una voz americana tranquila transmitía en frecuencias abiertas. Aeronave no identificada. Se está acercando a un buque de guerra estadounidense que opera en aguas internacionales. Mantén una distancia segura. Los pilotos venezolanos no respondieron. En cambio, uno de ellos encendió su postcombustión, pasando por el arco en una estela de llama naranja. Dentro del centro de información de combate, la verdadera lucha ya estaba en marcha. El radar AMPI-1 de la nave, el corazón palpitante del sistema de combate Aegis, había marcado a los jets entrantes mucho antes de que la tripulación los viera. Los datos se desplazaban por las consolas. Altitud, velocidad, rumbo. Los oficiales de armamento armaron el conjunto de defensa de capas del buque. Misiles superficie-aire SM-2 en las celdas de lanzamiento vertical. RIM-162 Asperos para intercepción cercana y la última línea, la ametralladora Phalanx Sea-Wyss Gatling. Si los cazas venezolanos cometían un movimiento en falso, el destructor podía derribarlos en segundos. Pero despedir no era el objetivo. El capitán permanecía tranquilo, brazos cruzados, ojos en la pantalla táctica. Sus órdenes eran claras. No escales la situación a menos que te amenace directamente. El Jason Danem estaba en aguas internacionales con todo el derecho a estar allí. El verdadero peligro no eran los aviones en sí. Era la posibilidad de que un error de cálculo se convirtiera en un incidente internacional. Desde la cubierta, los marineros miraron hacia arriba cuando el segundo F-16 zumbó por encima, tan bajo que su sombra cortó brevemente las escotillas de misiles del destructor. Para un ojo inexperto, parecía que Venezuela había ganado el juego de intimidación. Pero en realidad, era justo lo contrario. Cada llamada por radio que los pilotos hacían de vuelta a Caracas, cada barrido de su radar, cada parpadeo de sus sistemas de puntería, todo era absorbido por el sistema de guerra electrónica del Jason Danem. Cuanto más cerca volaban, más revelaban. Los venezolanos pensaban que estaban presumiendo. Lo que no se dieron cuenta era de que ya habían caído en la trampa de los datos de Estados Unidos. El USS Jason Danem no era un barco cualquiera. Es un destructor de misiles guiados clase Arleigh Burke, esencialmente una fortaleza flotante. Su domo de radar, el espía ANS o espía 1, puede rastrear cientos de objetivos a la vez, desde misiles que rozan el mar hasta jets que vuelan a gran altura. Para la tripulación, un par de F-16 zumbando en la cubierta apenas representaban una amenaza comparada con lo que el barco estaba diseñado para combatir.
Así que la pregunta es, ¿por qué la Marina estaba siquiera aquí en aguas venezolanas? Bueno, la respuesta viene de hace solo unos días, ni siquiera meses. El 2 de septiembre, aviones estadounidenses destruyeron una lancha rápida en el Caribe, acusándola de pertenecer al poderoso cartel venezolano Tren de Aragua. 11 murieron en ese ataque, una operación que la Casa Blanca calificó de exitosa en la guerra contra las drogas. En Caracas, el incidente se vio de forma muy diferente. El presidente Nicolás Maduro condenó el ataque como una violación de la soberanía, prometiendo represalias. Pocos días después, sus F-16 surcaban el cielo caribeño a toda velocidad. Irónicamente, esos mismos jets fueron suministrados a Venezuela por Estados Unidos. En los años 80, Venezuela compró decenas de F-16A. La vanguardia del tiempo. 4 décadas después, la flota muestra su edad. Las piezas de repuesto son escasas, la aviónica está desfasada y el mantenimiento es una lucha constante. Aún así, en manos de Maduro, se convirtieron en símbolos de desafío. Rápido, ruidoso y dramático, aunque ya no fuera del todo moderno. Ese contraste no podría haber sido más marcado. Por un lado, reliquias de la Guerra Fría que se esfuerzan por parecer amenazantes. Por otro, un destructor conectado a una de las redes navales más avanzadas de la Tierra, apoyado por satélites, drones y un grupo de ataque completo de portaaviones cerca. Desde fuera, los F-16 parecían tener la delantera, pero la realidad era diferente. Cuanto más cerca volaban, más se exponían. Los F-16 venezolanos lo delataron todo. Sus radares de control de tiro mostraban al Jason Danem intentando parecer amenazante. En su lugar, entregaron formas de onda precisas que los analistas de la Marina podían catalogar y archivar. Sus radios se encendieron con charlas de vuelta a las bases costeras. El ANSLC-32 sistema de guerra electrónica de la nave lo absorbía todo, registrando qué frecuencias se usaban, qué tan seguras eran las comunicaciones e incluso el momento exacto en que los pilotos activaban sus micrófonos. Y entonces llegó el infrarrojo. Al sumergirse bajo y poner a tope los posquemadores, los cazas dejaron enormes remolques térmicos en el húmedo aire caribeño. Los sensores SIR del destructor lo captaron todo. Para la Marina, era como fotografiar huellas dactilares en una escena del crimen. Pruebas invaluables e innegables de cómo realmente funcionan los jets venezolanos bajo presión. La ironía es brutal. Caracas quería intimidar, proyectar fuerza. Pero la intimidación a corta distancia es ruidosa. Y en el espacio de batalla electrónica, el ruido es muerte. Cada bengala, cada señal de radar, cada estallido de postquemador no asustaba a Estados Unidos. Estaba alimentando sus bases de datos. Para el mando venezolano en tierra, las imágenes podrían parecer una victoria. Jets gritando sobre buques de guerra estadounidenses desafiantes y audaces. Pero los analistas que observaban desde Norfolk o Pearl Harbor vieron algo completamente distinto. Vieron vulnerabilidades, catalogaron debilidades y completaron una biblioteca de la envejecida flota aérea venezolana entregada en bandeja de plata. Cuando los F-16 finalmente viraron, la tripulación del Jason Danem ni siquiera se había inmutado. No lo necesitaban. Venezuela ya había cometido su mayor error, confundiendo el ruido con el poder. Y aunque esos pilotos pensaban que habían sacudido la jaula de América, en realidad habían abierto la puerta a algo más peligroso. Escalada. Los pasos elevados podrían haber parecido teatralidad, pero Washington no se rió. En cuestión de horas, el Pentágono calificó el incidente de imprudente y provocador. Y el presidente Donald Trump dejó el mensaje muy claro. Cualquier avión venezolano que ponga en peligro nuestros barcos será derribado. Eso no era un discurso vacío. Pocos días después, 10 cazas furtivos F-35 Lightning II llegaron a Puerto Rico. Solo 2 horas de vuelo desde el espacio aéreo venezolano. No eran jets envejecidos de los años 80. Estas eran la joya de la corona de América. Cazas de quinta generación diseñados para pasar desapercibido los radares y desmantelar las defensas enemigas antes de que suene siquiera la primera sirena de advertencia. Su despliegue fue una señal. Si Caracas quería apostar en los cielos, la apuesta acababa de subir. Mientras tanto, Jason Danem no estaba solo.
Detrás de ella se alzaba el peso de toda una fuerza de tarea de la Marina de los Estados Unidos. Destructores, cruceros, buques de suministro, incluso buques de asalto anfibio que transportaban marines patrullaban el Caribe. Sobre sus cabezas, la aeronave de patrulla del P-8 Poseidón escaneaba las aguas mientras los drones observaban desde aún más alto. Un destructor podía parecer aislado en el horizonte, pero en realidad estaba conectado a un escudo en capas que se extendía por toda la región. Para Venezuela, eso creó un desequilibrio brutal. Sus F-16 podían zumbar o incluso acosar, pero no podían cambiar los hechos. Su fuerza aérea carecía de misiles modernos, carecía de sigilo y carecía de la logística necesaria para sostener una lucha prolongada. Aunque quisieran, igualar el poder de fuego estadounidense era imposible. Y, sin embargo, la provocación tiene una lógica peligrosa. Un movimiento en falso, un bloqueo de misil, una llamada de radio malinterpretada y la situación podría haber pasado de sobrevuelos ruidosos a una guerra de disparos en segundos. La tripulación del destructor estadounidense lo sabía. Probablemente los pilotos venezolanos también lo sintieron en sus cabinas. Un juego de gallinas solo es divertido hasta que alguien no se desvía. Maduro pudo haber esperado que los sobrevuelos despertaran el orgullo nacional y enviaran una advertencia a Washington. En cambio, provocaron exactamente lo contrario. Un aumento de la presencia militar estadounidense en el Caribe y una clara promesa de que el próximo paso cercano podría acabar en llamas. Porque cuando te enfrentas a la Marina de Estados Unidos, hay una regla que nunca cambia. No confundas la contención con la debilidad. Desde fuera, los pasos elevados de Venezuela parecían desafío. Jets pasando rugiendo junto a un destructor estadounidense, desafiando a Estados Unidos a reaccionar. Pero si rascaba la superficie, era un caso de exceso de confianza de manual, que se convirtió en autoboicot. Estratégicamente, la búsqueda le dio a Washington todo lo que quería. La Marina recogió huellas dactilares de radar, protocolos de comunicaciones y datos térmicos de los cazas más capaces de Venezuela, todo ello sin disparar ni un solo tiro. En términos militares, eso es un premio mayor. Inteligencia como esta no es llamativa, pero en la próxima crisis puede marcar la diferencia entre sorpresa y dominio. No era la primera vez que un adversario cometía el mismo error. Hace solo unos meses, en el mar de China Meridional, un helicóptero de ataque chino Z-10 intentó sacudir un MH-60R estadounidense. En su lugar, entregó firmas electrónicas que los analistas estadounidenses guardaban para futuros conflictos. En el Mar Rojo, cazas hutíes lanzaron un misil contra un Seahawk de la Marina, esperando una victoria propagandística. En cambio, expusieron sus tácticas, fueron rastreados y perdieron su lugar de lanzamiento en segundos. Actores diferentes, misma historia. Acrobacias de intimidación que resultaron en regalos para la inteligencia estadounidense. Para Caracas, la lección es brutal. Volar bajo y rápido puede emocionar a las multitudes en casa, pero contra un destructor equipado con Aegis, es solo ruido de fondo. Peor aún, socava la posición estratégica de Venezuela. En lugar de parecer fuerte, resalta la debilidad. Aviones envejecidos contra una flota diseñada para la guerra global. Cada paso sobre un buque de guerra estadounidense se convierte en otro punto de datos en la creciente biblioteca de manuales de adversarios de Estados Unidos. Y para Washington, la conclusión es igual de clara. Mantén la calma, no disparas y deja que el otro bando cometa los errores. La escalada no siempre consiste en apretar el gatillo. A veces, la jugada más inteligente es esperar, escuchar y recoger todo lo que tu oponente sea lo suficientemente ingenuo para transmitir. Porque en la guerra moderna, el silencio gana las batallas y la arrogancia las pierde. Cuando los F-16 venezolanos regresaron a casa, el Jason Danem no había cambiado de rumbo, no había disparado un misil ni se había inmutado. Para los marineros a bordo, era solo otra entrada más en el registro del barco. Pero para los analistas que seguían los flujos de datos, era oro. Venezuela había intentado sacudir la situación. Al final se movió solo. La lección más amplia es sencilla. El bando que se mantiene tranquilo suele ganar. Los sobrevuelos, las bengalas y los golpes en el pecho no cambian el equilibrio de poder. Lo que importa es la disciplina,
la formación y la capacidad de convertir el ruido en conocimiento. Y en ese sentido, la Marina de Estados Unidos se llevó la ventaja sin ni siquiera sudar. Pero aquí está la verdadera pregunta. Si estuvieras en el puente de ese destructor viendo a 2 cazas supersónicos zambullirse bajo a través de tu proa, ¿qué habrías hecho? ¿Habrías disparado un tiro de advertencia o te habrías mantenido firme y confiado en las defensas de tu barco? Deja tu respuesta en los comentarios. Quiero ver cómo lo manejarías. Y si te ha gustado este desglose, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo con alguien que ame las historias marítimas. Y como siempre, si quieres ir un paso más allá y apoyar directamente el canal, únete a la flota. Obtienes insignias de lealtad, respuestas prioritarias y nos ayudarás a sacar a la luz más historias marítimas reales. Solo tienes que hacer clic en unirte a nuestra página de canal y unirte. Porque en este juego de gallina, Venezuela pensaba que tenía la mano más fuerte. La Marina de los Estados Unidos demostró lo contrario. Nos vemos en el siguiente.